Jennifer, mucho gusto, te agradezco la oportunidad de conversar contigo. Tú estás en Lviv, ya me corregirás la pronunciación, en español le dicen Leópolis, en el occidente de Ucrania. Tu nombre es Jennifer Velázquez. ¿Nos puedes hablar un poquito de ti? ¿Qué es lo que haces en Ucrania? Gracias, Temoris, por este espacio. Mi nombre es Jennifer Velázquez, soy mexicana de Ciudad de México. Estoy casada con un ciudadano ucraniano desde hace 4 años y, obvio, dejé Ciudad de México y la vida que tenía allá para venirme a hacer mi vida aquí. Estoy efectivamente en el Lviv, la región sí, más occidental de Ucrania, que está pegado con la frontera muy cercana a Polonia. Y entonces llevas 4 años en Lviv. Sí, así Y es. nos puedes contar ahora, o sea, ya hace 13 o 14 días que empezó la guerra, hace 2 semanas, ¿por qué continúas en Lviv? Por la ley marcial impide a los ciudadanos ucranianos, hombres, varones, salir del país, porque en cualquier momento pueden ser llamados a enrolarse. Entonces, pues, obviamente mi esposo está en esa edad, en ese rango de edad, y pues no, no fue sencillo tomar la decisión de quedarme o de irme. Ya tenía un pie casi afuera y al último minuto pues decidí no salir porque la conciencia no me daba para más. Mi esposo no tiene más familia que a mí. Ajá, hay otras familias que se han dividido, ¿no? O sea, las mujeres y los niños han salido. Sí, 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 las mujeres y niños han salido. Otras mexicanas casadas con ciudadanos ucranianos también han salido, pero solas, sin sus respectivos esposos. Ajá. Entonces, mi situación es la menos complicada, por decirlo así, porque hay otras personas que están en la zona del fuego cruzado que no han podido salir, otra mexicana con su esposo ucraniano y su bebé de 7 meses. Están en la región de Jitomir, ya no hay comunicación constante, entonces ojalá y se abrieran realmente los caminos verdes para que ellos pudieran ser de la gente evacuada, porque está en una situación crítica. ¿Cuál es esta región? Ellos están en Jitomir, ¿Y eso es cerca de dónde? O sea, de Kiev más al norte. ok. Ahora, o sea, tú conoces a más personas de México en Ucrania y en Lviv? A raíz de esta situación hemos tenido un poco más de contacto, sobre todo los que nos hemos quedado o decidimos quedarnos todavía. Entonces, es el contacto con ellos, pero están unos tratando de llegar a la frontera con Rumania o a las fronteras hacia el sur, pero yo soy de las que no se ha tenido que desplazar ni mover hacia ningún lado. Entonces, los otros mexicanos se han movido con sus propios recursos y han buscado de alguna manera, sí, cómo salir y salvaguardar la integridad de sus familias y la de ellos mismos. ¿Y las autoridades mexicanas han estado en contacto con la comunidad allá? Sí, al inicio del conflicto los empezaron a informar puntualmente, pero a los que sí evacuaron de manera pues pronta fue a la gente que estaba en Kiev, obviamente porque la embajada está ahí, porque la embajada tenía pues la oportunidad de moverlos ahí, los demás tenían que moverse con sus propios recursos hasta la ciudad de Ivano-Frankivsk. Ujú, para poder ser evacuados. Sí, así es. Y después de esto, después del envío del avión y de la evacuación de este grupo, ¿se han mantenido en contacto? ¿Han estado apoyando a quienes han decidido quedarse? El contacto no ha sido tan constante porque a mí me dijeron que pues, obviamente no están trabajando como tiene que ser y estaban dispersos. Entonces, todo lo demás, los demás mexicanos se han ido coordinando, muchos salieron con sus propios recursos. Después de la gente que tuvo la fortuna
de irse con el avión que envió el gobierno mexicano. Los demás han tenido que irse a desplazar a las fronteras, esperando que la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, de ahora sí visto bueno y envíe de nuevo por ellos, que Ahora, siguen esperando. Están todavía en espera de alguna respuesta. ahora, Jennifer, el gobierno ucraniano acusa al ejército ruso de atacar directamente, deliberadamente a la población civil. Y por el otro lado, el gobierno ruso dice que ellos están haciendo ataques quirúrgicos orientados contra objetivos militares y que están haciendo lo posible por respetar a la población civil. ¿Cuál es la realidad? Los ataques son quirúrgicos hacia la población civil. O sea, están deliberadamente atacando a la población civil. ¿Cómo se está produciendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Son los bombardeos constantes a las unidades habitacionales, a los refugios, cerrándoles los pasos para recibir ayuda. Tan es así que en la ciudad de Mariupol siguen incomunicados, no se les ha podido rescatar. Te digo que en Sumy hasta hace una hora estaban empezando a evacuar a los desplazados que están en esta región, pero por la voz y los pocos mensajes que envía nuestra connacional mexicana en Jitomir, no ha sido así. Ha sido imposible que hasta el momento llegue la ayuda hasta esta región, precisamente por los ataques constantes y a En, la población. en cuanto a los corredores verdes, estos corredores que se supone que se deberían abrir para que la población civil pueda escapar, los dos gobiernos se acusan mutuamente de impedir que se materialicen. El gobierno ucraniano dice que el ejército ruso continúa atacando a los civiles en esos corredores y el ejército ruso dice que es al revés, que es el gobierno ucraniano el que no permite que se pueda respetar esos corredores de paz. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es efectivamente que el ejército ruso no está respetando estos intentos de evacuar a la gente. Una vez más, los blancos son los civiles al momento de que tratan de evacuarlos. Ahora, quien más tiene referencia, por lo que sabemos de esto, es por esta connacional que está en la región de Jitomir. Está ya en una situación crítica. A veces no se puede comunicar precisamente porque ya está fallando la energía eléctrica y obviamente el internet. No pueden salir por comida en estos días porque los ataques han sido constantes y sin tregua alguna. Ella se encuentra en su casa. Sí, en un refugio, creo que es en la parte, sí, del sótano del edificio, que tienen como tipo búnker, están ahí refugiados. ¿Cuánta gente suele haber en estos refugios? O sea, ¿cuál será la situación por la que está pasando hoy? Cuando ella ha realizado algunos videos, ella los realiza, pero están como resguardados nada más ella y su familia. Algunas veces son en su casa cuando pueden regresar subir a su departamento, pero pues han estado todo el tiempo ya en este refugio. Dice que si hay algunas personas, supongo los residentes que están alrededor. Entonces, ¿cómo hacen para conseguir, pues, lo básico? Alimentos, agua. La última vez que tuvieron oportunidad de salir, salieron obviamente con mucho cuidado e hicieron compras. O sea, ¿hay tiendas abiertas? Había hasta ese momento tiendas abiertas y ya escaseaban los alimentos. Y después, ¿qué es lo que, o sea, cómo pueden, por ejemplo, tener recursos ellos para poder comprar en las tiendas? O sea, ¿cómo obtienen dinero? Es nada más con lo que quedaban de ahorros. O sea, todos en general, la mayoría de la gente dejó de laborar y de recibir un ingreso. Algunos alcanzaron a pagarles y es eso con los ahorros que se tenían. Pero si está todo incomunicado, obviamente la situación se complica. Y ellos tratarían de llegar a Rumanía.
ellos primero tratarían de llegar, pues de ponerse en una región, salvaguardarse. Hasta donde sabíamos, Karina no tenía planeado pues tampoco dejar a su esposo. Es la gran disyuntiva a la que nos enfrentamos las mujeres casadas con ciudadanos ucranianos. Ujú. Pero ella querría entonces, o sea, ¿existe cerca de ella o cerca de donde ellos están una zona adentro de Ucrania que esté a salvo? No, ahorita está muy complicado. O sea, Tendría, prácticamente, eh, tendría que ser forzosamente que un alto al fuego en esa región para poderlos trasladar. ¿nos Y que puedes se dar arme. el nombre completo de ella? O sea, ella está en contacto con las Sí, autoridades de hecho, le mexicanas. había yo dicho anteriormente y me dio su correo electrónico para que puedas contactarla. Sí, sí lo tengo, entonces posterior te Ah, envío es Karina Noemí Velasco. muy bien. ¿Tú la conocías antes o es ahora por la situación? No, nos conocemos porque en general se armó un pequeño grupo de mexicanas casadas con ucranianos y teníamos contacto, un contacto cercano solamente con quien se quería contactar con nosotras. Entonces es con estas connacionales con las que he tenido contacto. La mayoría pues están en México con sus esposos. Solo éramos pues, ella, otra connacional que está en Mérida, su esposo está aquí todavía y yo, quien estoy aquí obviamente por mi esposo. ¿Y cuál es la situación en tu ciudad? Es de tensa calma. Obviamente, como está al occidente, es aquí a donde se han venido todos la gente desplazada. Aquí se han formado, se han organizado la población en sí para pues reunir víveres, hacer albergues y canalizarlos. Y también reunir víveres para el ejército y todo este tipo de ayuda. O sea, es la parte más alejada de los conflictos hasta el momento, ¿no? Es una de las partes más alejadas. Hay otras regiones, como la región de Zakarpatia, que es la región de Uzhgorod pegado a la frontera con Eslovaquia, que es cruzando los Cárpatos. Es la región, esa región es mucho más alejada. Nosotros estamos lejos, pero esta región es mucho, mucho más alejada. Y en general, hemos escuchado, conocido denuncias de personas no ucranianas, particularmente gente de Medio Oriente o de África, que dicen que están siendo discriminadas al momento de recibir ayuda o apoyo para su traslado o para salir de Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira, supe eso también y de hecho que la gente de África, uno de sus embajadores, tuvo que presentarse en el borde fronterizo para, sí, para ver que no se violaran los derechos de sus conciudadanos. Entonces, quiero suponer también que fue por la mala organización, ha sido tan rápido y la gente lo primero que hace fue precisamente tratar de salir desde esta frontera. Otros connacionales decían que todos pasaban por el mismo proceso, no es que fuese un acto de racismo, ellos mencionaban a otros europeos blancos de ojos azules que tuvieron que esperar el mismo tiempo que los demás. Entonces, supongo también que es parte del caos y la mala organización, pero también es algo que se tiene que cuidar para que no suceda. Y la población ucraniana que habla ruso, ¿cuál es su situación? ¿Qué es lo que está pasando con ellos ahora? Son los que están siendo atacados por el ejército ruso. O sea, los de habla ucraniana y los de habla rusa igual. Los rusoparlantes. Toda la región ahorita que está bajo fuego es una zona de rusoparlantes. Ujú. Entonces las víctimas, muchas de ellas son rusófonos. No son rusoparlantes. Y entonces, ¿cómo se puede, o sea, la intervención que está planteando Putin, el presidente ruso, es supuestamente para proteger a la población de habla rusa de Ucrania?
¿Protegerlas de quién? ¿De ellos mismos? Porque realmente no hay ninguna protección a nada, nada. Han sido las principales víctimas desde que inició esta guerra. ¿Y cuál es la postura de esta población respecto de la invasión? Es algo injusto, no están de acuerdo. Nunca vieron con buenos ojos que Rusia llegue y se invada su país. Ellos son ucranianos, aunque son rusoparlantes. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno de México? ¿Qué es lo que en general tú y las personas mexicanas con las que has tenido contacto creen que debería hacer el gobierno de México? Primero, a los conciudadanos que están en espera para ser repatriados al país, que se les brinde su apoyo. A los que nos quedamos, que nos sigan monitoreando y que el presidente dé una postura clara, precisamente si conocemos la política de México de no intervención, y que esa postura sea firme y clara, que no sea ambigua y nos comprometa a los ciudadanos que hemos decidido permanecer aquí en Ucrania. ¿En qué sentido es ambigua? Por ejemplo, su declaración que dijo que no iba a sancionar al gobierno ruso, que no se iba a unir a estas sanciones económicas. Creo que debió haberse guardado esa opinión, porque habemos mexicanos aquí. Debió haber sido enfático y tajante que la política mexicana, la política exterior es no intervención y salvaguardar pues, la paz mundial, no sé, hacer énfasis en un diálogo y que sea la solución mediante el diálogo. Ahí sí tendría que ser fuerte y tajante. Y las demás opiniones, reservárselas, porque estamos aquí todavía, aunque pocos, pero habemos mexicanos acá. Y también es vergonzoso que un partido como el de Morena, su juventud morenista, haya ido a dejar una carta en apoyo al gobierno ruso. Pueden hacerlo a título personal, pero representando a un gobierno es terrible, es lamentable. Ahora, ¿de qué forma compromete esto a la comunidad? ¿Los pone en peligro? Nos podría poner en peligro porque la situación está, los ánimos están muy caldeados. Entonces, sí, o sea, yo con tanta angustia pienso, ¿y si rompen relaciones y nos pasa algo? ¿Se rompen relaciones con Ucrania? Con Ucrania, o sea, pensando en este escenario así terrible, precisamente porque las controversias que ha habido entre una embajada y la otra, el gobierno mexicano en este caso, Uh-huh. sí es una situación delicada. Pero México votó en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea Así, General de la ONU. México votó con eso, pero también el presidente tendría que hacer, no bajarse, no salirse precisamente de eso, ¿no? De la política de no intervención y sobre todo no hablar que sus preferencias pudieran inclinarse hacia un gobierno o hacia el otro. Y trabajar, sí, más, por ejemplo, en ayuda humanitaria, que sí la requiere en este momento el país. Sabemos que en México también estamos pasando por momentos muy, 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 muy difíciles, pero pues también es otra manera también de que el gobierno ucraniano se sienta apoyado por el gobierno mexicano. Ahora, un grupo de parlamentarios ucranianos le pidió a México que enviara armas. ¿Qué opinas tú de esta solicitud? Bueno, el gobierno ucraniano debería de entender cuál es la política de no intervención de nuestro país, de la misma manera que yo le solicité a la embajadora de México en Ucrania que si mi esposo pudiera salir conmigo, me dijo que no, porque no podrían hacer una afrenta a la constitución ucraniana. Entonces se entiende el respeto que hay entre naciones y que debe de haber, de la misma manera que la embajadora me lo explicó y que es comprensible, pues
los mismos parlamentarios se les tiene que decir, esto ya es en cuestión de, con el secretario de Relaciones Exteriores y los mismos diplomáticos del gobierno ucraniano. Ujú. Y creo Ah, que no es difícil de entender. ¿qué es lo que esperas tú los mexicanos y las mexicanas con los que has hablado sobre el desarrollo del conflicto? ¿Qué imaginan que va a pasar? No puedo decir qué es lo que va a nuestras predicciones, pero sí deseamos que se debe de presionarse. No es posible que no haya un punto de apoyo donde se puedan realmente sentar a negociar. Y definitivamente, pues Ucrania es un país, es una nación libre que mereciera decidir el rumbo de su destino junto con su presidente y los ciudadanos ucranianos, sin presión de ningún lado. Eh, ¿Tu pareja crees que llegue a ser llamado para enlistarse e ir al combate? Todos, o sea, todos los hombres de 18, entre 18 y 60 años, cabe esa posibilidad. Y entre más se prolongue esta guerra, pues obviamente la probabilidad va aumentando. ¿Qué pasará? ¿Qué harán ustedes si los combates llegan a tu ciudad? Obviamente, hablando con él, pues sí, en automático dijo que pues moverme. La ventaja es de que estoy relativamente cerca de la frontera con Polonia. Es por eso no decidimos movernos. ¿Ya tienen planes en previsión de lo que puede ocurrir? O sea, si, por ejemplo, han almacenado alimentos, ¿de qué forma se están preparando? Pues mira, aquí es en exceso la confianza de que todo está en relativamente calma, que solamente es con alimentos. Hay alimentos en el supermercado, obviamente racionados para que no haya compras de pánico. Puedes ir al cajero y sacar todavía tu dinero. No ha habido ningún problema en ese aspecto en esta región. Ujú. Entonces, es eso. Es, solamente seguimos las indicaciones que dan las autoridades, ¿no? Hay toque de queda, apagar la luz, todo, nadie sale, ¿no? Son estas cosas, ponerte, si vives cerca de un refugio, irte al refugio o salvaguardarte si tienes sótano en el sótano. ¿Ustedes tienen un refugio o sótano? No, no estamos lejos del refugio, entonces, y las casas no tienen sótano, entonces el lugar más seguro sería el baño. Ujú. ¿Y están tomando algún tipo de medidas para reforzarlo, para si se tienen que esconder ahí mucho tiempo? Sí, o sea, eso sí está, pues se ha puesto cintas en las ventanas, pero pues también no, es como, dicen, tienes que reforzarlo, pero no violes las cosas de toque de queda, o sea, tampoco puedes hacer como muchas cosas y yo sí lo veo como un poco contradictorio o sin mucho margen de movimiento. Oye, ¿qué es lo que puede hacer la gente en México? Más allá de las autoridades del gobierno, ¿qué es lo que puede hacer la gente en México para apoyar a la comunidad mexicana en Ucrania, para buscar tal vez que de alguna forma contribuir a que haya una solución pacífica al conflicto? Fíjate, es eso, hubo una marcha el domingo 6 de marzo, de muy poca concurrencia, realmente me sorprende. En México yo soy muy activista y dada a dar muchas muestras de apoyo, y entonces vi que era muy poca gente. Me sorprendió porque en otras situaciones, cuando hay una guerra en otros lados, la gente se vuelca. En este caso no fue. No sé si precisamente por las disputas entre ambas embajadas, el gobierno, todo, y por qué no tienen presente qué
qué hay en Ucrania, qué es Ucrania, qué representa Ucrania para México. Y también me parece lamentable porque administraciones anteriores en la embajada ucraniana pues no habían buscado un acercamiento cultural hasta esta administración. La embajadora ha realizado varias actividades antes de este conflicto que sí buscaban acercar a la población a dar a conocer lo que es Ucrania en cuanto a historia, cultura, los vínculos en común que hay en México, y me parece lamentable que esté pasando esto. Son 30 años de relaciones entre México y Ucrania y, y pues de que no se note pues por lo menos la empatía de que hay una guerra en este momento y que la gente no crea que no crea lo que está pasando y que se burle y que, le ¿Cómo dé, que se burla? que les dé gusto que esté pasando. O sea, he visto los comentarios atroces en las redes y es doloroso. ¿Cómo alguien se puede alegrar de lo que está pasando, de la tragedia que está pasando las personas? O sea, ¿has visto comentarios de gente que festeja Sí, 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 se y, me hace una falta de empatía terrible. y tú personalmente te han agredido de alguna forma, así, con ese tipo de comentarios? Eh, Contactos sí han hecho comentarios poco empáticos, realmente. Como han sido contactos míos, pues sí tengo la posibilidad de frenarlos o bloquearlos, ¿no? Ujú. Pero desde el inicio de todo esto, yo decidí que no me iba a enfrascar en discusiones con otras personas en otros espacios, porque de por sí ya estaba siendo estresante para mí y también debo de pensar en mi familia que está en México, entonces tenía que verme pues lo mejor posible para no Ajá. preocuparme más. Oye, Jennifer, finalmente, y por el momento, quizás si tienes oportunidad, volveremos a conversar más adelante. ¿Qué comentarios tienes? ¿Qué más te gustaría compartir con nosotros? Me gustaría compartir que realmente es importante la presión social para que Rusia detenga esta escalada violenta de guerra. Es realmente terrible. Es eso que la presión social, la presión diplomática internacional se haga presente para que haya para que todo se arregle vía diplomática. Mm, Ujú, las personas, eso lo digo yo como mexicana, que está viviendo momentos de angustia y que soy la que menos los está padeciendo también, entre comillas, comparándome con las otras connacionales. La, las personas ucranianas, el ejército está muy bien parado y la población es de una fuerza así, está respaldando a su ejército, están muy echados para adelante, ¿no? Confían en su ejército y he visto la fuerza de la gente para organizarse, pero nadie tiene derecho, o sea, nadie tendría que salir de su país desplazado o huyendo, dejando su vida o perdiendo su vida. ujú. Entonces, sí es un llamado a solidarizarse con las personas, con las víctimas, con las que estamos aquí. Muchas gracias, Jennifer. Espero que les vaya bien, que no tengan que pasar por las tragedias que está pasando la gente que está en las zonas bajo la ofensiva. Y seguimos en comunicación, por si Gracias. después también quieres conversar con nosotros de nuevo.